Bueno, hermanos, esta es la sección que se conoce como doxología. Y es una palabra que si nunca escuchaste, sencillamente significa alabanza a Dios. En los Salmos hay repletas secciones de doxología. Es sencillamente alaben a Dios por esto, por lo que hizo, por sus obras, por librarnos de Egipto, por abrir el Mar Rojo. El Salmo 150, por ejemplo, es una doxología completa. De hecho, en Romanos ya hubo también otra porción de doxología. No sé si recordarán, pero fue al final de la primera porción de Romanos. Romanos tiene dos grandes porciones. La gran porción doctrinal, que es del 1 al 11. Y del 12 al 16 es la porción práctica. La parte final del capítulo 11, si ustedes leen en sus Biblias, van a encontrar una doxología. Bueno, aquí Pablo termina con otra doxología. Y es, hermanos, la doxología más larga que hay en la Biblia. Ahora bien, ¿qué lecciones quitamos de esta doxología? Bueno, bastante. Al principio estaba haciendo el sermón y tenía 3 páginas. Este va a ser el sermón más corto, dije yo. Y comencé a estudiar. Bueno, esto fue ampliándose, creciendo. Y ahora sí. Es interesante notar que Pablo sigue siendo Pablo en la forma que escribe y llena de teología una despedida. Romanos es una carta que quiero que pienses. ¿Cuántas personas se han convertido con Romanos? Sí o sí, cuando predicas el Evangelio, es impensable que cuando prediques el Evangelio no uses Romanos o algunos versículos de Romanos. Yo no veo a algún evangelista que no cite Romanos 3:23, Romanos 6:23, en algunos casos también Romanos 1 o Romanos 10. Pero sí o sí, Romanos está presente en toda predicación del Evangelio, porque Romanos se constituye el libro de la justicia de Dios. Ahora piensen, Romanos es una carta. Y fue una carta que fue escrita para incrédulos o para creyentes. Si ustedes piensan bien, no, para creyentes. Fue para la iglesia de Roma. Eran creyentes. ¿Por qué entonces Pablo dedica tanto tiempo a exponer el Evangelio a creyentes? Es una pregunta. Y es notable que Pablo lo explica en la introducción y en la conclusión. Y eso es precisamente parte del tema esta mañana. Pablo quiere confirmarlos. Vean, por favor, el capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1 de Romanos, porque así empieza la epístola. El propósito de Pablo al escribir Romanos es este. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y luego Pablo explica a qué se refiere con eso. Versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hasta allí. ¿Cómo empieza nuestra porción esta mañana? Versículo 25, Romanos 16:25. Así empieza. Y al que puede confirmaros. Esa palabra se constituye en la misma palabra con la que empieza el 1:11. Confirmaros. Y sencillamente podemos traducir así. Dios es el único que puede fortalecernos o establecernos. Y esto no sucede con ningún incrédulo, con ningún pagano, solamente con creyentes. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede fortalecer y confirmar a los creyentes. Y aquí tenemos lo que se llama en la Biblia de vuelta, presente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el mismo momento. Porque Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para poder fortalecerles, para poder confirmaros. Pero al final dice, el único que puede confirmaros es Dios. ¿En qué quedamos? ¿Va a hacerlo Pablo o va a hacerlo Dios? Lo que pasa es que Pablo sabía muy bien que es Dios quien hace la obra, pero Dios se vale de medios. Y hermanos, esto es interesantísimo
porque a Dios le encanta valerse de medios, pero Él es soberano. La soberanía de Dios está intacta y la responsabilidad humana también. Es como la predicación del Evangelio. Dios tiene escogidos, pero Dios nunca salva a un escogido sin la locura de la predicación que hacemos nosotros. Lo mismo pasa con la oración y con varios otros temas en la Biblia que demuestran esta hermosa verdad. Así que Pablo dice, yo quiero confirmaros, porque solamente Dios puede hacerlo. Vean eso. ¿Para qué yo voy a mover un dedo si Dios le va a hacer? No. Al contrario, porque Dios puede hacerlo, yo quiero hacerlo. Y es justamente Pablo teniendo esa madurez y esa convicción que él quiere ir a Roma para poder ser el instrumento de Dios para fortalecer la fe de los hermanos. Vean, este es un ejemplo viviente en la vida del apóstol. Esta mañana tenemos que poner un título al sermón. Podríamos ponernos muchos títulos. A ver, un título muy facilongo sería El final de Romanos. Eso sería sin pensar, ¿verdad? O podemos poner la doxología de los Romanos. Pero mirando los términos, lo que aparecen aquí, tenemos, obviamente, la parte clave y elemental es el hecho de confirmar, que traducido es fortalecer. Dios puede fortalecernos. Ya sería un buen título. Pero no está hablando solamente de que Dios puede fortalecernos. Si vos lees la porción completa, ¿de qué está hablando? Está hablando de algo que tenemos que hacer con ese Dios. Con ese Dios que puede fortalecernos, tenemos que hacer algo. Y es alabarlo. Por eso la doxología es una alabanza a Dios. Y al que puede fortalecernos, y andate al final, al 27, al único y sabio Dios, sea, ahí está, sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, titulé el sermón esta mañana, hay que alabar a Dios porque es el único que puede fortalecernos. Repito, hay que alabar a Dios, hermanos, porque Él es el único con poder para establecernos, para confirmarnos, para fortalecernos. Y vamos a ver 4 puntos esta mañana. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Bueno, debemos glorificar a Dios porque por el poder de Dios. Versículo 25. Vamos a ver, Dios tiene poder. Por el poder de Dios. Versículo 25 también vamos a glorificar a Dios por el evangelio de Cristo. En tercer lugar, vamos a glorificar a Dios por la evangelización de las naciones. Y en cuarto lugar, vamos a glorificar a Dios por la enorme alabanza de su sabiduría. Dicho de otra forma, si querés ser más sencillito, vamos a alabar a Dios por su poder, por su evangelio, por su amor, por su sabiduría. Si te queda más fácil, vemos aquí 4 atributos de Dios. En esta breve, mejor dicho, en esta doxología larga, son 3 versículos breves para nosotros, pero tan rica en teología. Hay tanto aquí. Así que vamos a empezar entonces el primer punto. Hay que alabar a Dios, ¿por qué? Porque Dios puede fortalecernos. Y el primer punto es, este Dios que puede fortalecernos tiene poder. Dios obviamente es poderoso. Vean el 25. Y al que puede, esa palabra, y al que puede es dinameno, de donde viene dinamis, o sea, del término dinamita. Evidentemente Dios tiene todo el poder, es el todopoderoso, ¿para qué? Para fortalecer la fe de los creyentes. No estamos hablando aquí de fortaleza física, muscular, mental, es fortalecer la fe. Piensen por un momento, Romanos, esto no es accidental, sino incidental, adrede está aquí. Romanos empieza con una declaración magnífica. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y termina Romanos diciendo que el Evangelio, que el poder de Dios es también no solo para salvación, sino para confirmación o para fortalecer. Porque hay momentos donde nuestra fe duda. Hay veces que dudamos, hay veces que flaqueamos. Y necesitamos ser fortalecidos. Y vamos a ver esto mañana, cómo es que no solamente Dios nos salva, sino que Dios nos fortalece. Y al pensar en eso, el propósito no es, bueno, ahora me entero, ahora te enteras de un dato más, sino que al pensar en esta gran verdad, seas movido, mi hermano, a alabar a Dios.
porque eso le movió a Pablo a alabar a Dios, al pensar que Dios tiene tanto poder y el interés también de cuidarnos, de guardarnos, de fortalecernos. Eso nos debería llevar a postrar rodillas, doblarnos, someternos y adorarlo. La palabra aquí para confirmar es esterizo, una palabra griega que significa hacer firme, estable, perdurable. Pero en este contexto se refiere a tener una mente clara, establecida, firmemente arraigada en el Evangelio, en la verdad que contiene el Evangelio. Para entenderlo mejor, pensemos en un incrédulo. Un incrédulo, hermanos, no tiene esta firmeza. Nunca va a tener la claridad mental, ni siquiera va a tener el interés, porque no busca a Dios. Ya Pablo dijo, no hay quien busque a Dios. Están en guerra con Dios, odian a Dios, muertos en delitos y pecados, sin la luz del Evangelio de Cristo. Ellos están esclavos del pecado, sirviendo a concupiscencias diversas, ajenos a la vida de Dios. Sinceramente, ellos no buscan a Dios. No tienen, ¿dónde vas cuando morís? No sé. Y comienzan a pensar en pos de obras. Cualquier incrédulo no sabe a dónde va después de muerte. Esta mañana vos tendrías que ser capaz, si te pregunto directamente a tu corazón, ¿estás seguro dónde vas después de morir? Si respondes con sinceridad total, ¿tenés plena certeza de que al morir vas a la presencia de Dios? Hemos cantado recién un himno, en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. ¿Vas a contemplar a Cristo? ¿O tenés dudas? Un creyente no tiene dudas. Pero no tiene dudas no por orgulloso, no, yo soy fuerte mentalmente. No se trata de orgullo, de una autoconvicción falsa. Se trata de una convicción que procede de las Sagradas Escrituras. Como ya Romanos lo ha manifestado, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Muchas personas viven un domingo, están durmiendo en sus camas, viendo tenis, viendo fútbol. Y no está mal, pero no tienen interés en estar aquí, no tienen interés en adorar a Dios, no tienen interés en buscar a Dios, porque no aman a Dios. No son hijos de Dios. Incluso pensando en aquellos más religiosos que intentan hallar a Dios mediante una propia búsqueda, sin discernimiento, dice Pablo de ellos, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 3:7. Nunca. Están buscando, leyendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Qué triste. Y al que puede fortalecerlos, tendríamos que leer. Y al que puede confirmaros, si quiere leer mejor, y al que puede fortalecerlos. Y hay que alabar a Dios porque Él es capaz, hermanos. Dios tiene el poder total para fortalecer nuestra fe, nuestra certeza completa de que somos de Él y que vamos a Él. De ese modo nos confirma, nos apoya, porque van a venir pruebas de todo tipo. Persecuciones, dolor, la muerte de un familiar, situaciones que te harán dudar, situaciones que van a pensar, ¿cómo es que si yo soy hijo de Dios me sucede esto? Y Satanás sugestionando la mente, ¿cómo puede ser que si vos sos hijo de Dios te pasa tal cosa? ¿Se acuerdan de Job? Los amigos de Job vinieron y ya le atormentaron todo mal. Job, vos sos un terrible pecador porque por eso te está pasando esto. Satanás está siempre al acecho. Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, en todos los hermanos. Ahora, lo que Pablo va a hacer aquí es, al que puede confirmaros, dice, Dios tiene poder, hermanos, pero Dios confirma, Dios nos fortalece a través de medios. Y lo que Pablo va a hacer es mostrarnos cuáles son esos medios, según su evangelio, según la predicación de Cristo. Hay 3 según en el griego, en el español hay 2. En el griego hay 3 según, 3 son oraciones coordinadas, serían una debajo de otra.
Y está diciendo aquí cómo es que va a pasar esto. ¿Cómo es que Dios va a fortalecerte? Primero, a través del Evangelio. Segundo, a través de la predicación de Cristo. Y tercero, a través del misterio revelado. Esto es bellísimo, hermanos, porque al entender te das cuenta qué importante es que la iglesia y que tu corazón sea expuesto vez tras vez al Evangelio. Porque el Evangelio no es solo para incrédulos, el Evangelio es para el creyente, para nosotros. El Evangelio es algo que vamos a llevar a la tumba. Día tras día tenemos que ser expuestos a la verdad del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje que te conduce a orar para recibir a Cristo en tu corazón. Eso es un error de concepto, lastimosamente. El Evangelio es toda la Escritura, porque toda la Escritura es el mensaje de Dios para el hombre. Recuerden esto, ningún ser humano, ningún ciudadano de limpio fuera de la iglesia puede estar seguro acerca de Dios. Nada de Dios fuera de la salvación. No sabe nada del estándar de Dios, de justicia, de su amor, de su cuidado y mucho menos de pasar la eternidad con Él. Para leer algunos versículos paralelos, quiero que recuerden, Dios va a fortalecernos y vamos a entrar a ver los puntos, pero antes, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 3, algunos versículos paralelos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al 3. Yo les leo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, dice Pablo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo envió a Timoteo aquí? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando por tribulaciones y algunos estaban dudando. ¿Qué hizo Pablo? Le envió a Timoteo para confirmar, para fortalecer. Versículo 12 del mismo capítulo, 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. Son las buenas obras, son la aplicación de los dones, son los frutos espirituales, aquellas cosas que confirman nuestra fe, que nos fortalecen. Se les anima a cada creyente a participar en buenas obras, no para salvarse, sino porque ya es salvo, para demostrar, para vindicar su salvación. Abran segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 16 al 17. No se olviden que estamos estudiando la palabra confirmar, que es fortalecer. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí está, confirme de vuelta. Capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La confirmación y el establecimiento tienen que ver con guardarnos del mal, tienen que ver con establecernos, con fortalecernos. Otro autor, para citar otra doxología parecida, es la que está en Judas, no hace falta, yo les leo. En Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquí, guardaros sin caída y sin mancha delante de Él, al único y sabio Dios, bla, bla, bla. Aquí el punto es, Dios tiene el poder para fortalecer tu fe, cuidar tu fe. Si Dios te salvó, hermanos, Dios te va a cuidar. El que empezó en vosotros la buena obra, la terminará. La salvación no se pierde, porque nunca dependió de tu capacidad. Vos no la adquiriste por tus fuerzas, la fue por gracia, vos no mantenés por tus fuerzas, es por gracia. En Colosenses 2:6, no hace falta que abras, pero puedes pensarlo, de la manera que recibiste, de esa manera andad en él. Fue por gracia, viví por gracia.
Andamos por gracia, siempre por la gracia del Señor. Es el Señor que nos fortalece, debe fortalecer nuestra fe. En la medida que nosotros nos nutrimos de los medios de gracia, de la lectura y la oración en comunión con Él. ¿Quiénes pueden ser fortalecidos? Solamente creyentes genuinos, personas que han sido convertidas genuinamente, pueden decir junto con Pablo, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto puede decir junto conmigo, pero un incrédulo no puede decir esto. Él no está seguro de nada. Anda a hacer una encuesta, anda a preguntar. No saben nada, están inseguros. Y si por asomo tiene seguridad, es una falsa seguridad. Falso porque no está conforme a las Sagradas Escrituras. En 2 Corintios 9:8 dice Pablo, asegurando a los corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pensando en eso, estamos estudiando con los varones Efesios. Y estaba meditando y qué claro se hace de repente ver ahora, con esto en mente, lo que Pablo está orando. Me gustaría que lean conmigo Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Tengan paciencia para ser fortalecidos. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Pablo está orando y le explica su oración a los efesios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, atiendan esto. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder. Es esto, hermanos. Pablo pide a Dios y le dice a los efesios que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto está en el 3:16, si no me está siguiendo. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es ser fortalecidos? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es allí cuando un creyente puede comprender. Pablo decía, ¿cómo quiero que comprendan? ¿Para qué? Bueno, porque eso es justamente el propósito de la vida cristiana. Ser fortalecidos en el hombre interior. El entendimiento de la doctrina debe producir firmeza espiritual. No debe producir conocimiento que hace ruido y nada más, sino firmeza, establecimiento, fruto espiritual. Así que lo que vemos aquí en las palabras iniciales de la doxología de Pablo evocan la capacidad de Dios para establecer y fortalecer a la iglesia multiétnica, de tanto judíos como gentiles en Roma. Y Pablo viene soñando con esta unidad de la iglesia, de unir, de zanjar las diferencias que había en la iglesia y unir a ambos bandos, judíos, gentiles, en una santa unidad. Para eso tenía que fortalecer la fe de todos. Pablo quería viajar a Roma para zanjar las diferencias, venir con una ofrenda a Roma, a Judea, a Jerusalén. Él tenía, y de hecho ya estudiamos eso, pero ahora entendemos mejor que Pablo tiene en mente el fortalecimiento del que habla. Recuerden, si el Evangelio es poder para salvar, el Evangelio también es poder para fortalecer. Hay algo que cuando estudiamos teología se suele hacer para poder enriquecer el conocimiento. Es un ejercicio muy bueno. No tenemos el tiempo esta mañana, pero quiero comenzar a comentarte, por si sos curioso, para que tomes nota.
Cuando vemos aquí el poder de Dios, vos podés rastrear cómo es que el poder de Dios se ha venido desarrollando en todo Romanos. Bueno, hay 9 menciones del poder de Dios de forma explícita. Hay otras, esto es como un acertijo, que puedes tomarlo como un desafío. Hay otras que son de modo implícito. Por ejemplo, Juan Ángel en su sermón pasado habló de que Dios dentro de muy poco va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Eso es un poder implícito. No está explícito. No dice la palabra poder, por ejemplo. Pero hay menciones del poder de Dios de forma explícita. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios. En el capítulo 1, versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el 4:21, Dios es poderoso, dice, para hacer todo cuanto se había prometido. Y así vamos escalando cada referencia bíblica del poder de Dios y encontramos, wow, una información más acerca del poder de Dios. En el 9:17, por ejemplo, habla de que Dios utilizó a Faraón para mostrar su poder en los vasos de ira. Soberanía junto con poder, por ejemplo. En el 9:22, Dios quiso hacer notorio su poder, soportando, aquí el punto, Dios mostrando su poder junto con su paciencia. Interesante cómo dos atributos se van juntando. Y así, más información en el 11:23, Dios es poderoso para agarrar a una nación incrédula como Israel y volverla a injertar en sus planes. Es lo que dice Pablo en Romanos 11:23. En el 14:4, poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Hablando del débil en la fe. Dice, no le juzgues porque Dios es poderoso para hacerle crecer, para fortalecer su fe, que ahora es débil. En el 15:13, Pablo pide que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza se debilita, pero el Espíritu nos fortalece esa esperanza. En el 15:19, con potencias y señales y prodigios en el poder. Pablo dice, y lo he llenado todo ilírico. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó por toda Europa, la Europa conocida, en el mundo antiguo? Lo he llenado con todo el Evangelio de Cristo, con potencias, señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Pensando de otra forma implícita, como contraste, como antónimo, Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Nadie puede separarnos de Dios. En el capítulo 8. Esto es una teología del poder de Dios en Romanos. Hacelo en tu casa, escribilo y masticá es un buen ejercicio. Así que el primer punto hemos visto esta mañana, Dios es digno de alabanza por su poder, porque es poderoso para guardarnos. En segundo lugar, hay que alabar a Dios porque Él es el único que puede fortalecernos y esto lo vemos en su Evangelio. Debemos glorificar a Dios por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, es un motivo más para dar gloria, para cantar, como esta mañana lo hemos hecho. Es el Evangelio de poder que nos ha salvado. Leemos allí, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Hasta allí vamos a leer 25-26 de Romanos 16. Este segundo punto, hermanos, lleva, como son las 3 cláusulas, este es el paréntesis de Pablo, va a llevar el grosso del sermón. No te asustes, los otros 2 puntos son más cortos. Pero este punto tiene 3 cláusulas que hay que explicar. Según mi Evangelio, y como hay una coma, aquí en el español dice, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. En el griego es, según mi Evangelio, según la predicación de Jesucristo, según la revelación. Así es, son 3 oraciones juntas. Es muy fácil ver en el griego lo que en el español no es tan fácil ver. Entonces tenemos 3 puntitos, 3 subpuntos dentro de lo que es aquí el Evangelio. Porque la capacidad de Dios para fortalecernos se vale de estos medios. Dios te fortalece, hermano, no viendo Avengers, no viendo, yo qué sé, Facebook. Dios te fortalece
a través, en primer lugar, de su evangelio. Ya sabes lo que significa el evangelio. Es la palabra clave de Romanos. El evangelio es poder de Dios. Es la buena noticia de que hay salvación en Dios. Se ha utilizado un montón de veces en la carta. No hace falta que hagamos otro estudio teológico de la palabra evangelio, porque hay muchísimas menciones. Muy interesante, por cierto, que aparece en el 1.5, 1.16, por todos lados, repleto Romanos del evangelio. Y cuando pensamos en el evangelio es sencillamente esto. ¿Cómo es que Dios toma el evangelio y te fortalece? Hace un ejercicio mental. Dios agarra una mente caída, depravada, rota, y por su poder aplica el glorioso evangelio a esa mente y lo establece, y lo confirma, como fue en tu caso y fue en mi caso. Yo veo mi vida, veo pecado, 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 rebeldía, indignidad. Pero Dios, en su evangelio, me muestra su gracia y que Él me salva por sus capacidades, no por las mías. Por sus merecimientos, no por mis merecimientos. Y voy entendiendo y eso se fija en mi corazón y me lleva a honrar a Dios. Lejos de yo vanagloriarme, el evangelio es justamente para evitar que alguien se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. El evangelio es humillante porque te muestra tu incapacidad. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando el publicano golpea el pecho y dice, sé propicio a mi pecador, de hecho él salió justificado. Cuando venimos a Dios con solamente nuestro pecado, es que Dios nos justifica. Porque decía no sé si fue Wesley o decía un teólogo del pasado, no hay peor obstáculo a la salvación que la buena obra del incrédulo. Porque ésta entorpece su llegada al arrepentimiento. Muchos hombres, pretendiendo ser buenos hombres, quieren llegar a Dios por sus medios, con sus obras, con sus méritos. Y la salvación no es por obras ni por méritos. Bueno, en realidad sí. La salvación es por méritos, pero son méritos perfectos, sin mancha y sin pecado. Así que todo hombre está manchado de pecado, imposible. Solamente Jesucristo y su obra en la cruz son perfectos y sin pecado. Así que la obra de Cristo y los merecimientos de Cristo son aplicados al pecador arrepentido. Eso es el mensaje glorioso del evangelio, que fortalece tu vida y mi vida. Yo no entiendo, hermanos, cómo sucede esto. De hecho, enseñamos a ver aquí el misterio. En la Biblia aparecen un montón de misterios, casi 15, 17 misterios. Uno de los misterios es cómo es que Dios vive su vida en mí. El misterio de Cristo en vosotros. El misterio del evangelio es otro misterio. Yo no sé cómo sucede eso. Nadie sabe. Lo que yo sé es que al predicar esta mañana la palabra de Dios, el Espíritu Santo recorre los lugares, escanea tu corazón y aplica estas verdades para fortalecer tu corazón. Y el mío. Va depurando como meter un vaso lleno de suciedad, lleno de agua sucia, de turbia, meter bajo una canilla y que el agua limpia va cayendo y va saliendo el agua turbia. Los pensamientos indignos, impropios, mundanos van saliendo y la palabra va entrando en nuestra vida. Algo así, no sé. Quiero pensar de esa forma, no entiendo cómo sucede, pero el evangelio, hermanos, escuchar vez tras vez, tras vez, tras vez, humilla mi corazón, me recuerda verdades que tiendo a olvidar y Dios fortalece nuestra fe. También vemos aquí, no solamente según el evangelio, sino según la predicación de Cristo. Notable que en Romanos no aparece tanto la palabra predicación. Esta es la única mención de la palabra predicación. Aparecen otras. Por ejemplo, en Romanos 10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Una palabra familiar, pero no es predicación. En una epístola paralela a Romanos, que la más cercana es la de Corinto, Pablo llena Corinto, la epístola de los Corintios, con la palabra predicación. Porque al fin de cuentas, la predicación de Cristo constituye el mensaje del evangelio. Dios fortalece con el evangelio y con la predicación de Jesucristo. Para evitar ambigüedades, Pablo es bien claro.
es la predicación de Jesucristo. Escuchen esto, porque estamos hablando, no ahora, este mensaje fue escrito en la carta a los romanos, fue recibida en una época donde Jesucristo no era recibido 100% como Jesucristo. Jesucristo significa Jesús el Mesías. Y para muchos judíos Jesús no es el Mesías. Así que en la época en que Romanos escribe, Pablo está diciendo que la predicación de Jesucristo, Jesús como el Mesías, fortalece tu fe. Es interesante pensar en eso. Nosotros estamos tan acostumbrados a la terminología que perdemos de vista la riqueza teológica. Bueno, para ver lo que Pablo dice en Corinto, para entender un poco la teología de Pablo, dice, yo les leo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los cristianos o para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. En la segunda carta a los Corintios vuelve a utilizar la misma palabra. Tengan paciencia. Quiero que escuchen, quiero que se conecten. Trata de dejar otros pensamientos fuera, hermano. Estamos viendo que Dios se va a valer del Evangelio y la predicación de Cristo para fortalecer tu fe. ¿Querés tener una fe fuerte? Bueno, escucha esto. Dice aquí en 2 Corintios 4, 5 al 6. Pablo testificó de que porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que Pablo dice, no nos predicamos a Pablo, a Apolos, yo no promuevo mi nombre, un autobombo, no. Nos predicamos a Cristo, dice Pablo. Y a Cristo no en la cruz solamente, sino como victorioso, como el glorioso Señor. Noten eso. Así que yendo a Romanos, ustedes recordarán, y esta es la palabra de que predicamos. Y luego más adelante dice, la fe viene por el oír y el oír por esa predicación. Hermanos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe es como hacer ejercicio, es fortalecida. La fe es por el oír y el oír por la predicación de Cristo o por la palabra de Dios, como quieras. Pensando en esto, es bueno hacer de vuelta teología en Romanos. De cada vez que aparece la mención en Cristo, en Cristo, en Cristo. Bueno, hay muchísimo, muchísimo. Porque es la predicación de Cristo lo que produce fortalecimiento. Agarré y enlisté unas pocas para mostrarles. Escuchen, espero que esto sea de bendición. Esto es una lista parcial, no exhaustiva, de la justicia que viene por la fe en Cristo. Atiendan, por ejemplo, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. La justificación gratuita viene por la redención que es en Cristo, la predicación de Cristo. En segundo lugar, será contada como justicia a nuestro favor. Pablo en 4:24 dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nuestro favor tendremos justicia siempre y cuando creemos en Jesús. Tercero, tenemos paz para con Dios. Adivinen por medio de quién. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, dice Pablo en Romanos. Siempre es en Cristo. En quinto lugar, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Uno más. Nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, vas a encontrar muchísimas menciones en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque es la predicación de Cristo lo que produce consolación, esperanza, fortalecimiento, establecimiento de tu fe. Alimenta, engrosa la doctrina. Hermanos, sin Cristo no hay predicación.
Lo que Pablo está diciendo de forma sencilla es que el poder de Dios para fortalecer a la iglesia de Roma es su evangelio y la predicación de Cristo. La tercera cláusula, viste que vimos ya, según el evangelio, según la predicación de Cristo y ahora según la revelación del misterio. Esto destaca sencillamente que el evangelio es verdad que estaba oculta, pero que es revelada. Leemos, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. El evangelio nos confirma y proclama a Jesucristo, es un mensaje revelado, pero que fue un misterio que estaba oculto por mucho tiempo. Misterio es mysterium, así como se pronuncia, y no tiene la misma connotación en nuestra cultura, sino que sencillamente no es como una novela de misterio. ¿Quién mató a tal cosa? No tiene nada que ver con eso. Sino que en el Nuevo Testamento la palabra misterio se refiere con algo escondido, pero que ahora se da a conocer. Se refiere a una parte de la verdad de Dios que no fue contada o no estaba oculta o que fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Miren, para entender esto hay muchos misterios en la Biblia. Yo les voy a comentar porque el misterio de la iniquidad que Pablo enuncia en 2 de Tesalonicenses 2, hablando del anticristo, por ejemplo, el misterio de la piedad en 1 Timoteo, el misterio del arrebatamiento, 1 Corintios 15, el misterio del reino de Dios en Marcos 4, el misterio de su voluntad de Cristo, Efesios 1, el misterio de Cristo, Colosenses 2, el misterio de Cristo y la iglesia, Efesios 5, el misterio del evangelio, Efesios 6, 19, el misterio de Cristo en los creyentes, Colosenses 1, 27, el misterio de la fe, 1 Timoteo 3, 9. Y hay otros 4 misterios en Apocalipsis. No hace falta que leamos. Y este es otro misterio. El misterio más común en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a la provisión de salvación que Dios hizo a los paraguayos, a los gentiles. Y nosotros, ¿verdad? Que no tiene nada interesante, parece. Me llama la atención que cuando los miércoles estamos estudiando Efesios, Pablo varias veces cita como argumento ese punto. Y yo estaba ahí, no me parecía nada interesante, ¿verdad? De repente veo que en varias partes de la Biblia, Pablo enlista este argumento como un misterio, como algo importante. Y quiero que pensemos en esto, hermanos. Si querés abrir, en Efesios 3 al 5, habla de este misterio. Hablando de la verdad divina que fue revelada a Pablo como apóstol. Dice Pablo a los Efesios 3 al 5. Por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo. Vean, Dios le declaró el misterio, lo que estaba oculto. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Bueno, Pablo, ¿cuál es? Contame ya, ¿cuál es ese misterio? Sigue Pablo diciendo, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ese es el misterio. En otras palabras, siempre el plan de Dios ha incluido la salvación tanto de gentiles, de judíos, obviamente que es el pueblo de Dios, y de no judíos. Y para muchos judíos, traten de pensar, hermanos, haciendo interpretación, pensando que entendió la primera audiencia que leyó Romanos, para ellos tenía que ser un motivo de gozo y no de pelea. Ah, mira, el plan de Dios había sido
es también que los gentiles se salven. Cuando el apóstol Pedro, ¿se acuerdan que tiene una visión y baja un lienzo con animales inmundos y le dice Dios, Pedro, levántate, mata y come? No, Señor, porque nunca en mi boca ha entrado cosa común o algo inmundo. No llames tú común a lo que yo he purificado, dice Dios. ¿Se acuerdan de esa visión? Luego Pedro va, predica el evangelio y se convierte Cornelio y toda su casa. Y Pedro dice, con que también a los gentiles Dios les ha dado salvación. Básicamente es ese clic que Pablo quería producir en los romanos, buscando la unidad y el fortalecimiento. Hoy en día para nosotros quizás no es ningún problema, pero debería llenarnos de gozo y no dar por sentado ciertas cosas. Estoy pensando ahora con ustedes, probablemente los hijos que nacen en familias pudientes son los más ingratos que hay. Son las personas más infelices en términos de sacrificio. Ellos no saben lo que es viajar en colectivo, no saben lo que es madrugar, no saben lo que es no tener que comer. Sencillamente ellos dan por sentado que tienen que tener auto, que tienen que tener wifi, que tienen que tener comodidades, un somier, porcelanato como piso, etc. Los niños que nacen con cierta calidad de vida dan por sentado, son ingratos, ¿o no? Hermanos, que no nos pase tal cosa a nosotros en esta época al pensar, sí, ya somos salvos y éramos ajenos, estamos extraviados a los pactos, a las promesas, éramos nadie. Y el Evangelio llegó de tan lejos por la misericordia y la gracia de Dios a este recóndito lugar y podemos alabar a Dios. A través de Jesucristo los gentiles son salvados y llegan a ser hijos de Dios, ciudadanos del reino. ¡Qué privilegio! El misterio que se ha manifestado ahora, dice Pablo, había sido pronosticado con palabras ocultas, veladas, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes. Para ver un poco esto, ¿quiénes son estos mandamientos velados en el Antiguo Testamento? Les leo unos cuantos versículos. Por ejemplo, por medio de Isaías ya había dicho Dios, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero Isaías no declara la identidad del Mesías. Da muchas pistas del Mesías, pero no dice quién será. Jeremías también dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Noten, todos son misterios, pero en aquel entonces los que recibían eso no podían entender. Por medio de Ezequiel, por ejemplo, leemos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y pondré en medio de y les daré un corazón de carne. Los judíos siempre pensaban que todas estas promesas eran para ellos de forma exclusiva. Habían olvidado de que el plan de Dios original era que Israel sea luz a las naciones. ¿Se acuerdan? En Éxodo 19, Dios le dice, haré de vosotros mi especial tesoro para que ellos sean un luminar al mundo. Lo más cercano que Israel llegó a ese objetivo fue en época de Salomón, cuando la reina de Saba viene, ¿se acuerdan? Eso fue lo más cercano a un Israel misionero, por así decir. Porque Israel nunca cumplió su rol. Ni siquiera los autores escogidos por Dios, los profetas inspirados, tenían claridad de qué se refería a esto. Dice luego justamente Pedro, hablando de ellos, los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los propios profetas no sabían la identidad del Mesías. Ellos no sabían el alcance de esta salvación, que era para los gentiles tampoco.
Pero esta es la verdad que Pablo recalca una y otra vez. Una y otra vez. En Romanos, no hace falta, si quieren, está ahí en Romanos 9, 23 al 25, dice Pablo acerca de lo que Dios hizo. Dios hizo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice Pablo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el capítulo 10 de Romanos 10, 11 al 12, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y gentil o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Vean, Pablo va hablando vez tras vez acerca de esta verdad, que Dios es salvador, tanto para un judío como para uno que no lo es. Y Pablo dice en Romanos, este misterio, ¿qué cosa? Que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que, ¿se acuerdan que estudiamos Romanos 11? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El secreto de Dios es entonces oculto, escuchen, es un secreto de Dios oculto, pero ahora es revelado. ¿Qué cosa? Jesucristo mismo en su plenitud. Jesús es el Cristo, el Salvador de judíos y gentiles. Es eso, el gran misterio oculto. En tercer lugar, tercer punto esta mañana, hay que alabar a Dios porque Él es el único que puede fortalecernos. Ya vimos por su poder, por la predicación de Cristo, obviamente que involucra varias cosas. El Evangelio, ¿se acuerdan? El Evangelio involucra la predicación de Cristo, involucra el misterio revelado. Y ahora llegamos al punto de hay que glorificar a Dios por su amor para con todos, porque Él nos manda que prediquemos la evangelización a las naciones. Vean allí versículo 26. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo está hablando aquí, recuerden, por favor hermanos, vean la secuencia de la idea de Pablo, porque es muy lógica. Pablo viene diciendo que esta verdad tremenda estaba oculta, ahora es revelada. Miren, la verdad oculta, ¡bum!, sale a la luz. Pero esto necesita marketing. Esto necesita que se difunda y ahora tiene que ser dada a conocer. Y ahí entramos nosotros. Es el mandamiento de que se predique este evangelio. Este glorioso evangelio que estaba oculto, que es revelado ahora, tiene que ser predicado a todas las naciones. No es simplemente que estuvo oculto mucho tiempo, sino que el énfasis es que ahora ha sido revelado. ¿Mediante qué? Mediante la vida, muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. Ese es el punto central del Evangelio. La vida perfecta, la muerte sustitutoria, la resurrección de entre los muertos, la exaltación de Cristo en gloria, contiene todo el misterio que estaba oculto, que ahora es revelado y que tiene que ser anunciado. Entonces, cuando hablamos de predicación del Evangelio a todas las naciones, hay algunos aspectos que podemos considerar según lo que Pablo dice aquí. Hay 4 aspectos de este punto, o 4 subpuntos si querés. Las Escrituras, el encargo de Dios, la obediencia a la fe y todas las naciones. Primero, el misterio se está dando a conocer por medio de los escritos proféticos, que obviamente es el Antiguo Testamento. Pero piensen, ¿cómo es que Dios utiliza o se hace conocer actualmente por medio de escrituras muy antiguas? El escrito de Jeremías o de Ezequiel o de Isaías estaban ahí con verdades ambiguas o verdades que son misterios que no se entendían, y cómo es que ¡pum!, hoy se entienden. Ese es el punto. Porque no es que Pablo añade algo nuevo, sino que Pablo cita verdades del Antiguo Testamento y las explica hoy. ¿Cómo es posible eso?
por la persona y obra de Jesucristo. Al ver de un modo cristológico, esto es, Cristo es, o sea, el Mesías es igual Jesús. La identidad del Mesías, Pablo lo dice, es Jesús. Y ahí el evangelio se extiende. Es a partir de la persona, cuando Pedro se va ante el concilio, a quien vosotros prendisteis y matasteis, al autor de la vida. Pedro le dice al concilio de Jerusalén, ustedes mataron al autor de la vida, a Jesucristo de Nazaret. Él es el Mesías, a quien ustedes rechazaron. Ya vino, no es que está por venir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es el punto. El Mesías ya vino a su pueblo lo rechazó, entonces a todos los que le reciben y creen les dio derecho a ser hijo de Dios. La segunda cláusula de esta predicación del Evangelio, de anunciar a todas las naciones el Evangelio, es según su propio mandato. Esta es la comisión. Miren, la predicación del Evangelio no es una opción, es un mandato. No es, ahí tío Ricardo sabe hablar bien, van a hablar ahí, luego David Coronel va a hablar del Evangelio. No, hermano, toda persona está obligada por Dios a predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, ya sea si sos una ama de casa, a tus hijos, o a tu vecino, porque todos tenemos roce con incrédulos. Sí o sí te va a tocar la oportunidad de predicar el Evangelio. No te estoy diciendo que todos tenemos que irnos a África en una tribu caníbal y predicar allí. No estoy diciendo eso. Cada uno tiene su llamado, obviamente. Pero sí es claro que todos debemos predicar el Evangelio. Todo creyente lo hace. En una época de su vida. La tercera cláusula es para que obedezcan a la fe. Vean Romanos 1.5. Le parece muchísimo a Romanos 1.5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vean el parecido impresionante que hay entre Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 16. Muy interesante. La introducción y la conclusión de Pablo. Por cierto, siempre la fe requiere obediencia. Escuchen, la fe, hermanos, es un sinónimo incluso de obediencia. O si querés decirlo de otra forma, la obediencia garantiza que tu fe es genuina. Porque la fe debe ser obedecida. Obediencia a la fe. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el hombre tiene que responder por fe, obedecer. En Hebreos utiliza que Dios es autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. La obediencia es sinónimo de fe, de la fe genuina. Así que aquí hay que predicar el Evangelio porque es un mandato a todas, hay que predicar el Evangelio pensando esto, que el Evangelio debe ser obedecido. Cuando habla aquí a la fe, puede ser a la predicación. La verdadera predicación, el Evangelio siempre, hermanos, tiene que ser respondido. Por eso siempre hay un punto en el evangelismo que decimos, ¿qué haces con Jesús? Es un momento crucial en donde encaramos al pecador, ¿qué haces con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haces con Él? Tenés dos opciones, o crees o no crees. O le rechazás o le aceptás. El punto es que vos vivís sin darte cuenta rechazándolo. La opción que te toca cuando te llega a ese punto es una opción de gracia, una opción que no deberías desaprovechar. Como dice Pablo, es el día de salvación. Arrepentite, cree, humillate, cree al Evangelio, obedece al Evangelio. La cuarta cláusula de la predicación del Evangelio es dar a conocer el misterio de Dios a todas las naciones. Es un misterio que fue revelado, estaba oculto y fue descubierto para que sea anunciado. No hay límites en cuanto a los beneficiarios. No solamente a los platudos, solamente a los que viven en este lugar. No, a los morochos no. Miren, hay que predicar a todos, también a los morochos. Hay que predicar a todos. Sí, estoy bromeando, ¿eh? Todos, porque hay que predicar a todos. Justamente hay muchos misioneros que pensando en esto se fueron a
a tribus que no tenían un idioma conocido, una lengua, y se fueron a vivir allí 20 años y luego tradujeron la Biblia a ese idioma impresionante. Hay llamados y llamados. De manera que este cuádruple esquema para dar a conocer el Evangelio, por medio de las Escrituras, por mandamiento de Dios, para obediencia a la fe, para todas las naciones, se corresponde exactamente con las palabras de apertura de la carta. Vean, al leer la carta en el 1.5, como dijimos, del 1 en adelante, 1.2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y fue prometido por las Santas Escrituras, por el don apostólico dado a Pablo y a otros, para persuadir a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Si ustedes hacen ese paralelo, es wow, qué notable. Lo que ya Pablo fue sembrando. Miren, cuando estudiamos el capítulo 1, ni pensamos en estas verdades. Es ahora recién que podemos mirar en retrospectiva y vemos, mira cómo saltamos de fino esta frase, no estudiamos. Es interesante. Es también aquí muy útil repetir verdades porque hemos pasado olímpicamente estas verdades sin estudiarlas. Cuando estábamos hace 3 años atrás estudiando el capítulo 1 de Romanos. Por último, el sermón de esta mañana, el último punto es, hay que alabar a Dios porque Él es el único que puede fortalecernos. Y debemos glorificar a Dios por la alabanza de la sabiduría de Cristo. Versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, este es el último versículo de Romanos. No sé si te causa tristeza o no, pero hoy terminamos Romanos. Nos hemos encariñado con la carta, hemos estudiado tanto. Este es el último versículo. Pero esto no significa que ya nunca más vamos a estudiar Romanos. Esto habrá servido para remover un poco, para que algunos se salven, para que algunos entiendan el Evangelio, para que crezcamos a bendición de otras vidas. Y esperemos volver a estudiar Romanos ya con otros ojos, ya con otra madurez. Pero veamos este atributo de Dios aquí, que es un motivo de alabanza para Pablo. Pablo alaba la sabiduría de Cristo. Pablo corona esta carta maravillosa. Es el sello final de la carta al único y sabio Dios. El Dios de los judíos y de los gentiles es el Dios de toda creación. Pablo no dice, piensen, Pablo podría haber usado otro atributo. Al único y poderoso Dios, al único y amoroso Dios, al único Dios de gracia o al único Dios misericordioso. Pablo utiliza este atributo. Y es para pensarlo en una doxología y en una conclusión. Al único y sabio Dios. Y es interesante porque solamente a alguien como Dios se le podría haber ocurrido el plan de redención que Dios inventó. Este plan tan perfecto que involucra a un pueblo elegido, rebelde y luego ampliado a todos los otros pueblos, los gentiles. De una forma magistral. Y centrada no en los méritos humanos, sino en los méritos de Dios mismo, para que toda la gloria se quede en Dios de vuelta. Este plan de redención que está centralizado en la cruz de Cristo es impresionante. Y Pablo, pensando en eso, le vuela la cabeza y Pablo dice, qué sabio este Dios. Es el único Dios, es el único sabio, dice Pablo. Y Él se merece toda la gloria. Vamos a ver algunos versículos. Abran sus Biblias de vuelta en Efesios 3:8. ¿Qué sabiduría infinita pudo haber diseñado y llevado a cabo este plan perfecto? Dice Pablo en Efesios 3:8 al 11. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vean esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, no solamente a los hombres, sino a los ángeles. Dice la Biblia en otra parte que los ángeles aprenden, se sorprenden al ver, wow, miren esto. Ellos están, a mí me llama mucho la atención que los ángeles que viven en la presencia de Dios aprenden de nosotros. Es como que un alumno de Harvard, el mejor alumno de Harvard, venga y aprenda de nosotros. Aprenda algo. Porque para mí ya sabe todo. Que los ángeles que están viviendo en la presencia de Dios miren a la iglesia y ellos aprendan. ¿Qué aprenden? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo es que un pecador peca delante del Dios Santísimo y no le cae un rayo? Porque hay algo, un atributo que no conocía el ángel que se llama misericordia. Y cómo no solamente no le mata, sino que Dios le salva. Aquellos, imagínense, al Dios creador, al Señor de señores. Los ángeles están rodeándole y sirviéndole a Jesucristo en la tierra. Y de repente ven a Cristo que unos soldados le arrancan la barba, que le están pegando, que le están escupiendo. Y los ángeles allí, inquietos, sin poder defender a su creador, esperando la señal, y Cristo cayó. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Hablando de Sofonías, dice, callará de amor. Por amor a nosotros cayó. Él nos dio la orden. Esos ángeles estaban listos para aniquilar a todo soldado, a todo hombre allí. Pero Dios cayó. Y los ángeles aprenden, se sorprenden a ver, wow. Ellos ni siquiera osan mirarle a la cara a Dios y ven que estas criaturas inferiores le dan una bofetada al Creador. Esto es la gracia. Esto es la gracia de Dios, ¿sí? Es la multiforme sabiduría de Dios. Finalmente Pablo concluye esta hermosa carta diciendo: al único y sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. La sabiduría de este Dios magnífico se ve totalmente en la persona de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El punto máximo de sabiduría, hermanos, es la cruz. Nunca vamos a cansarnos. Pablo, y pensá, en la mente más brillante de todos los tiempos. A nosotros nos encanta pensar en Martin Lloyd-Jones, nos encanta Spurgeon, MacArthur, pensamos en gente brillante. Pero si pensamos en el hombre más brillante después de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Escribió 3 epístolas, no sabemos si hebreos también, pero Pablo, miren, predicó en el mundo antiguo, fue el gran siervo de Dios y él se consideraba el más grande de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles, un hombre humilde, un hombre sabio. ¿Qué piensa Pablo acerca de lo que es la sabiduría? ¿Saben qué decía Pablo? Me propuse no saber cosa alguna, sino una sola cosa: a Cristo y este crucificado. Y ese es el gran tema, porque para Pablo, que es una mente brillante, entendía que toda la sabiduría del universo se centra en la cruz de Cristo. Esa es locura para los perdidos, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Por eso Pablo ya ha expresado, vean, Romanos 11:33, en la primera doxología que Pablo da en Romanos, ya él ha expresado algo semejante al estudiar toda la justificación, santificación, glorificación y toda la esperanza. Pablo termina la primera doxología en Romanos 11:33 diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la primera doxología. Y Pablo estaba sorprendido, su cabeza voló después de tanta doctrina profunda. Y empieza el 12:1, así que por todas las misericordias de Dios que hemos visto, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Comienza Pablo a hacer la parte práctica. Y termina su carta con esta doxología, alabando de vuelta a Dios. Pero vean cómo Pablo alaba a Dios.
al Dios que es poderoso para guardaros, para fortalecerlos, según su evangelio, según la predicación de Cristo, según el misterio revelado, por el mandamiento de los profetas que ahora que se nos fue anunciado para que prediquemos a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, a Él sea la gloria, por su inmensa sabiduría, en Jesucristo, para siempre. Amén. Esta es una despedida magnífica. No cabe duda que el pueblo redimido de Dios, esta iglesia, los creyentes deberían dedicarle a Dios alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder, rogar por fortaleza. Esta mañana hemos alabado a Dios. Yo no sé si vos estabas consciente cuando cantaba los himnos, de pie o sentado, no importa. Cuando estabas cantando, ¿estabas consciente de las letras? Cuando decías, habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Quita de mí esta incredulidad. ¿Estabas consciente de lo que estabas cantando? Finalmente, hermanos, fue mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no solo la gracia inmensa, sino también su sabiduría infinita. Se ve por un lado la gracia de Dios al salvar, pero su sabiduría inmensa, infinita. Si no te sorprende, bueno, quizás tu mente o nuestra mente no está a la altura de la palabra. Porque la conclusión es, por lo tanto, a Él sea la gloria, para siempre. Hoy leímos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? La lectura de que la visión que ve Juan dice que en el trono había 24, 12 y 12, 24 tronos y tenían coronas. Pero luego se ven delante del trono a 4 seres. Y luego los 24 ancianos se arrodillan y tiran sus coronas delante del que está sentado al trono y cantan por siempre, por siempre y por siempre alabanzas. Es derivado de esta imagen que algunos dicen que aburrido va a ser el cielo, vamos a cantar hasta que la garganta te duela. Es un error de concepto porque no están entendiendo el gran punto de que el asombro y la alabanza a Dios es deleitosa. Para darte una pista, cuando estás estudiando algo por tu cuenta, vos solito, no importa en qué materia, si es bíblica mejor, pero vos descubrís solito algo que nadie más lo descubrió, te sentís chocho. Qué ídolo te sentís. ¡Wow! Mira lo que pillé. ¿Qué menos sería ha de ser estar en el cielo y esa sensación prolongar por la eternidad? Que no dure tan poco tiempo, sino estar allí y en compañía de todos los santos, de todos los grandes, de todas las épocas, juntos a una voz, estar allí cantando a Dios, viviendo a Dios, conociendo a Dios. Conoceremos como somos conocidos. Si es que tenemos a Dios. Si esta mañana vos estás sin Cristo, vos te estás perdiendo esto. De hecho, vos estás perdiéndote la oportunidad una y otra vez de acceder a la salvación gratuita ganada por Cristo. Si tienes dudas de tu salvación esta mañana, acércate a alguien. No te quedes con tu orgullo. Arrepentite de tus pecados. Decía un teólogo muy famoso que el contenido de esta doxología cubre todos los temas que Pablo enseñó en Romanos. El poder de Dios para salvar y fortalecer. En segundo lugar, el evangelio y el misterio. Una vez ocultos, son manifestados, que Cristo fue manifestado, crucificado, muerto, resucitado, glorificado. El testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento centrado en la persona de Cristo, en Jesús. La comisión de Dios para dar a conocer al mundo esas buenas noticias. El llamado a todas las naciones a que respondan a la obediencia. Y la sabiduría salvadora de Dios a quien corresponde por siempre toda la gloria. Todos estos temas están centrados en esta breve doxología, tanta teología en una despedida. Hermanos, hemos visto esta mañana que Dios es digno de alabanza. Tenemos que alabar a Dios, al Dios que puede fortalecernos. Espero que el estudio de este libro tan magnífico haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía, para fortalecer nuestra fe de modo de que podamos estar seguros, como decía Pablo, en quién hemos creído. Y Él es poderoso para guardarnos.
Amén. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Es tan rica, tan profunda. Nosotros pecamos de ser palayos. No entendemos todo lo que hay allí. Estamos rascando apenas la superficie. Pero, Señor, con lo que hemos visto nos damos cuenta que tú eres digno de toda gloria y toda honra. Porque has diseñado un plan de redención que jamás se nos hubiese ocurrido. Ese plan de redención en el cual tú tuviste en cuenta nuestros nombres. Y nos gozamos y estamos agradecidos, Señor, porque es por tu gracia que somos salvos. Nos merecíamos tu ira, pero tenemos salvación. Y si esta mañana hay aquí personas que aún no te conocen, sabemos que tú eres el Dios de toda gracia. Y tu brazo no se ha cortado para salvar, Padre. Quebranta a estas personas, a estos invitados que han llegado, a estas personas que no te conocen, jóvenes seguramente que tienen padres creyentes, pero que no tienen una relación personal contigo. Quebrántales con tu palabra, con tu evangelio poderoso, Señor, porque tú tienes sus corazones en tus manos. Padre Santo, te entregamos nuestra vida en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.